Hechos, capítulo 8. Y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres. Los echaba entonces en la cárcel. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba de Cristo. Y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía, al oír y ver las señales también que él hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz. Y muchos que habían sido paralíticos y cojos también eran sanados. Había tan gran regocijo en aquella ciudad. Hacía tiempo que cierto hombre llamado Simón estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrado a la gente de Samaria, pretendiendo ser un personaje. Y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención y decían: "Este es el que se llama el gran poder de Dios". Le prestaban atención porque por mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios, y en el nombre de Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres. Y aún Simón mismo creyó, y después de bautizarse, continuó con Felipe, y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que hacían. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no había descendido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, entonces él ofreció dinero. Y les dijo: "Denme también a mí esa autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos recibe el Espíritu Santo". Entonces Pedro le contestó: "Que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor que, si es posible, se te perdone el intento de tu corazón, porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad". Pero Simón respondió: "Rueguen ustedes al Señor por mí, para que no me sobrevenga nada de lo que han dicho". Y ellos, después de haber testificado solemnemente y hablado la palabra del Señor, iniciaron el regreso a Jerusalén, anunciando el Evangelio en muchas aldeas de los samaritanos. Un ángel del Señor le dijo a Felipe: "Levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto". Él se levantó y entonces fue. Y había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros. Había venido a Jerusalén entonces para adorar. Regresaba a su país sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: "Ve y júntate con ese carruaje". Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le preguntó: "¿Entiende usted lo que está leyendo?". El eunuco respondió: "¿Cómo podré, a menos que alguien me guíe?". E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: "Como oveja fue llevado al matadero, y como cordero, mudo delante del que lo trasquila. No abrió él su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra". El eunuco le dijo a Felipe: "Le ruego que me diga, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro?". Entonces Felipe, comenzando con este pasaje de la Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco le dijo: "Ahí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado?". Y Felipe le dijo: "Si usted cree con todo su corazón, puede hacerlo". "Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios", respondió el eunuco. Y mandó parar el carruaje. Ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Al salir ellos del agua,
el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo volvió más el eunuco a ver, que continuó su camino muy gozoso. Pero Felipe se encontró en Azoto y por donde pasaba anunciaba el Evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Aquí concluye el capítulo del día de hoy. No olvides suscribirte a este canal para que sigas recibiendo todos los días la Biblia en audio. Mi nombre es Mariné Coronel.